Hazlo también con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Padre, te damos gracias porque ahora nos deleitaremos en tu palabra. Ella ya es bendita en sí mismo y ella hará la obra en cada uno de nosotros conforme al propósito para el cual tú la has enviado. Señor, que tu palabra haga los milagros que cada uno está esperando en su vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tomen su espacio. Damos gracias al Señor. Bendecimos aquí nomás. Damos gracias al Señor. Estamos cerrando en esta noche la serie de mensajes titulados Hacedores de Proezas. Cerramos hoy el último culto de septiembre para introducirnos durante el mes de octubre en una nueva serie de mensajes que el Espíritu Santo de Dios nos va a administrar. Pero en esta noche vamos a cerrar bajo esta palabra: milagros extraordinarios. Dígalo conmigo: milagros extraordinarios. Vuélvalo a decir para que esta palabra extraordinario se le grabe en el corazón. Diga: milagros extraordinarios. ¿Sabe que Argentina atraviesa una vez más, como tantas veces, una serie de crisis? ¿Sí? La nación argentina está enmarcada en 7 ámbitos en los cuales podemos identificar crisis, problemas, situaciones difíciles. Y los argentinos que vivimos en esta tierra somos los que recibimos las consecuencias de todas estas crisis. Hay crisis en el gobierno, hay crisis en los medios de comunicación, hay crisis en la educación, hay crisis, hay caos en la economía, hay muchísima crisis en el ámbito de la familia. También hay muchas crisis o situaciones difíciles en el ámbito espiritual, en lo que tiene que ver con la religión. Y también hay crisis en todo lo que es artes, entretenimientos, deportes y todo lo que tiene que ver con la vida social de una nación. Por donde miremos nos vamos a encontrar que hay problemas, que hay situaciones bien marcadas y bien difíciles, que nos toca atravesar una y otra vez, y venimos siempre con la esperanza de que en algún momento las cosas van a cambiar, las cosas van a salir en victoria. Amén. Yo creo eso, de que Dios tiene el poder para obrar por encima de todas estas crisis. Estoy convencido que solamente hay cosas que van a suceder si Dios interviene. Porque si Dios no interviene, nada se podrá cambiar. Y Dios necesita intervenir.
Dios necesita moverse, porque su esencia, su ser interior, no le permite a Él estar estático y no obrar a favor de la humanidad. Su amor es tan grande que a Él lo moviliza todo el tiempo. El vernos así, ser atravesados por una y otra situación en nuestra nación, en todo lo que es nuestra vida familiar, en lo que tiene que ver la vida ministerial, en lo que tiene que ver con tu vida individual. Somos afectados por un montón de factores, como los que leíamos recién acerca, por las decisiones políticas, por las decisiones de la economía, por todas las cosas que ocurren en la educación, en los colegios. Nuestros hijos se ven afectados, nuestros matrimonios se ven afectados por la gran recesión que se siente en estos días en toda nuestra nación, porque el dinero ya no alcanza. Hay una gran crisis en las instituciones públicas como los hospitales, los sanatorios, donde no hay remedio para determinadas enfermedades. Estamos en una situación difícil, donde solo Dios tiene la oportunidad de darnos la salida. Yo no sé si usted lo puede creer, pero yo creo que Dios es el único que tiene el poder para hacer que todas las cosas en nuestra vida tengan una salida. Todos los que estamos aquí, este hermoso número en esta noche, Dios les bendiga a todos los que han llegado, amén, y aún a todos los que están en la transmisión. Pero usted, estoy seguro que necesita algo de parte de Dios, ya sea en su familia, en su salud, en su economía, en su educación, en su lugar de trabajo. Todos necesitamos que Dios extienda su mano de poder. Yo veo algunas manos levantadas. Yo levanto mi mano porque yo estoy necesitando la intervención de Dios en mi vida. Uno llega al convencimiento que uno llega a un punto donde ya no hay más nada por hacer, donde ya no hay más nada, ni lugar donde recurrir, ni persona con la cual conectarme, ni manera alguna de que alguien me dé la respuesta. Y es el momento en que tú tienes que alzar tus ojos al cielo y declarar de dónde vendrá mi socorro. Y usted tendrá que decir: mi socorro que hizo los cielos y la tierra. Denle un aplauso a ese Dios, porque esta noche va a venir socorro para su vida. Dios va a enviar milagros extraordinarios sobre nuestras vidas. Voy a leer algunos textos y creo que usted le pueda prestar atención, por favor, a todas estas expresiones. El primer texto que quiero leer está en el libro de Oseas, capítulo 7, verso 1. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Dios, yo quiero sanar a Israel. Dios quiere sanar nuestras vidas. La palabra sanar en Dios significa salvar, sanarte físicamente, sanar tu economía, salvar tu matrimonio, salvar tus hijos, sanar todo lo que hoy está, podríamos decir, patas para arriba. Dice Dios, yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos, como Argentina. Hay ladrones adentro y bandidos afuera. La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. El pueblo entretiene al rey con sus perversidades y los príncipes se ríen de todas las mentiras del pueblo. Son todos adúlteros, siempre ardiendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa. Durante una fiesta del rey, los príncipes se emborrachan con vino y se entregan a la juerga con los que se burlan de ellos. Sus corazones son como un horno recalentado con intriga. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Como un horno ardiente, consumen a sus líderes, matan a sus reyes uno tras otro
y nadie clama a mí en busca de ayuda. Y esto ocurre aún dentro de la iglesia. Es que el hombre que aún conociendo a Dios no aprendió a clamar a Dios. Hay familias que no saben clamar a Dios. Hay familias que están enmarcadas por el pecado, que viven de espaldas a Dios. Hogares donde se ha perdido la comunión, donde se ha perdido el favor, la bendición de Dios. Dice, son todos adúlteros, siempre ardiendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente. Miren cómo Dios le habla a su pueblo Israel, a Samaria. Cómo Dios ve a la Argentina, cómo Dios ve las provincias de Argentina, cómo Dios ve a nuestro gobernante, cómo Dios ve a nuestros economistas, cómo Dios ve a los médicos, cómo Dios ve a los maestros, cómo Dios ve a nuestra patria y los ve bajo pecado. Somos una nación que está marcada por el pecado. Vivimos de espaldas a Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y de verdad que muchas cosas que ocurren en Argentina que no nos deberían ocurrir, ocurren precisamente porque hay un pueblo que vive de espaldas a Dios. Y cuando hablo de un pueblo también puedo hablar de familias. Y cuando hablo de familias también puedo hablar de individuos que deciden vivir de espaldas a Dios. Y Dios le dice, se olvidan de que los estoy mirando. Se olvidan de que mis ojos están puestos sobre ellos. Hay ladrones, dice, adentro y afuera. Está lleno de mentirosos. Pero Dios dice, yo te quiero sanar. Yo quiero obrar. Yo quiero hacer cosas que tú necesitas. Pero se encuentra con una pared llamada pecado. Hoy muchas cosas quizás no las estamos recibiendo. No porque Dios no lo quiera hacer, sencillamente es porque hay algo que le está impidiendo en tu vida obrar de manera extraordinaria el milagro que Dios quiere hacer. Quizás estás esperando un milagro físico. Quizás estás esperando un milagro financiero o económico. Quizás estás esperando un milagro familiar. Quizás estás esperando que algo te suceda y que has probado con todas las cosas, pero todavía no has decidido probar con la mano poderosa de Dios porque tu corazón se siente en pecado. Esto le ocurrió a la nación de Israel. Este pecado les llevó a experimentar consecuencias muy duras. Y una de esas experiencias, de las tantas que atravesó Israel, se encuentra en el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 30. Presta atención, por favor, a esto que sucedió. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, es decir, le cerraron todas las puertas por fuera, el ejército los rodeó. Eso significa sitiar. Dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo.
Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¡Qué realidad de una nación! Qué tristeza que en una nación escogida como fue Israel y como es Israel, el hombre y la mujer terminen comiéndose a sus propios hijos. Es que el pecado de un pueblo los llevó a una condición infrahumana. Cayeron en un estado de salvajismo. El pecado se hizo cada vez más grande en todos los ámbitos espirituales, económicos, que vino una gran crisis como la que hoy atraviesa Argentina. Argentina está siendo atravesada por todas estas cuestiones donde la muerte, los asesinatos, la droga, las violaciones, los abortos, las cárceles están abarrotadas, los hombres se han vuelto en todas sus inmundicias sexuales, los vemos en la calle con liviandad, en las plazas, en los caminos, por todos los lugares vemos esas manifestaciones asquerosas del pecado gobernando nuestra sociedad. Cómo todo un pueblo se puede poner de espaldas a Dios, y es inevitable que cuando una nación no lo pone a Dios, cuando una familia, si tú no pones primero a Dios, si tú no entiendes el mandamiento de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a Él solo servirás. Dice la Escritura: bendita la nación cuyo Dios es el Dios de Israel. Pero Argentina, nuestras provincias, Córdoba, San Francisco, los lugares donde nosotros nos movemos, en el ámbito donde estamos, no quieren tener en cuenta a Dios, no quieren vivir según la voluntad de Dios. Hay muchas familias que están viviendo y deciden vivir de espaldas a Dios y terminan con sus hijos muertos, como estas familias. ¡Qué triste! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta sangre se derrama en Argentina! ¡Cuánta violencia! No nos hace para nada diferente a lo que esta nación tuvo que vivir por causa de la dureza de su corazón, por su permanente rebelión contra Dios. Teniendo la oportunidad de vivir bajo bendición, escogieron vivir bajo maldición. ¿Quieres un consejo? Busca a Dios, búscalo a Dios. Si estás en una crisis, búscalo a Dios. Si tu casa está en crisis, búscalo a Dios. Si tu economía está en crisis, búscalo a Dios. Si hay problemas espirituales en tu casa, búscalo a Dios. Si hay situaciones de enfermedades, búscalo a Dios. El que a Él viene, Él no lo echa fuera. Pero no hay otra puerta, no hay otra forma, no hay otra manera en que tú puedas encontrar que la bendición te alcance si no es acercándote a Dios con todo tu corazón, en humildad, en humillación y en quebranto. Dios ya le había advertido al pueblo de Israel que estas cosas le iban a suceder si ellos decidían en su interior no obedecer la voz de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, los primeros 14 o 15 versículos tienen y hablan acerca de las consecuencias de obedecer a Dios. Dice que las bendiciones te alcanzarán, serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, será bendito el fruto del vientre, será bendita tu cama, tu lecho donde te acuestes, tu mesa donde amasar, será bendito todo lo que pongan tus manos, será bendito todo lo que pisen tus pies. Pero después viene lo que Moisés dice, las consecuencias de la desobediencia. Y allí hay un listado durísimo, donde Dios dice: te acontecerá esto y esto y esto y esto y esto y esto si no obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Es que la bendición solamente procede de Dios.
Y cuando tú no decides tener en cuenta, Dios, lo que viene sobre nuestras vidas son cosas de maldición. Y dice allí, mire cómo Dios le habla a través de Moisés: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiarás pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Dios te habló y Dios te viene hablando en todo lo que va del año 2025. Dios nos vino llamando una y otra vez a que te vuelvas en santidad a Dios, en que abandones ese pecado, en que decidas en tu corazón apartarte para Dios, consagrar tu casa, consagrar tu familia, consagrar tu economía, consagrar tu cuerpo, consagrar todos los bienes que Dios te ha dado, consagrados a la santidad de Jehová. Dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y este pueblo no entendió que el camino de la santidad es el camino que trae la bendición. Pero diga conmigo, la misericordia de Dios es mucho más grande y va mucho más allá. A pesar de esta realidad que Israel atravesó, de hambre, de muerte, de crisis política, el rey estaba confundido. Había un problema religioso muy grande en él. Él pidió la cabeza del profeta. Él no pudo ver que el problema era el pecado del pueblo. Él no pudo ver que el problema era su propio pecado. Él no pudo ver que su desobediencia hizo que llevara a un pueblo a pagar las consecuencias. Y como siempre hacemos los seres humanos, trasladamos la culpa al otro. Es por culpa de mi esposa que estamos como estamos. No es por culpa de mi esposo que estamos como estamos. Es por culpa del líder que estamos como estamos. Es por culpa de la maestra del colegio que mi hijo está como está. Es por culpa del patrón que no me paga y que hace... No es por culpa de los demás. Hay un momento en la vida en que tú tienes que asumir tu propia responsabilidad y tu propia culpa y ponerte delante de Dios y decirle: Señor, mira mi corazón, examíname tú a mí y mira qué hay dentro de mí que todavía no me permite alcanzar la bendición que yo sé que tú tienes preparada para mi vida. Porque déjame decirte que Dios te ha preparado una cantidad de bendiciones tan grande, de provisiones, de sanidades, de salvación maravillosas y extraordinarias, que a veces no están llegando sencillamente hasta que tú no decidas quitar la barrera de tu pecado, de tu orgullo, de tu corazón, hasta que no te quebrantes, hasta que no llores en su presencia, hasta que no te humilles y dejes de echarle la culpa a los demás. Deja de trasladar tu culpa. Preséntate delante del Señor. El rey dijo: así dijo y me haga Dios, verso 31, 6:31, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Mire qué locura de este rey. Levantarse contra el ungido de Dios. Levantarse contra el hombre al cual Dios le pone como uno de los más grandes profetas de toda la historia del pueblo de Israel. Falta de discernimiento, falta de entendimiento. Este hombre estaba cegado. Todo el sitio que estaba sufriendo, el ver las personas morir de hambre, el ver todas las cosas atroces. Imagínate cocinando a tu propio hijo. No me entra en la cabeza, sinceramente. No me entra como ser humano y mucho menos como hijos de Dios, que una madre cocine a su hijo y haga un pacto con otra para al día siguiente comerse el hijo de la otra. ¿Dónde estaban los valores de estas mujeres? ¿Dónde estaba su sentido de maternidad? ¿Dónde estaban los esposos, los papás de estos niños?
¿Dónde estaban los hombres que tenían que estar orando y confiando en el poder de Dios? Si tú no ocupas tu lugar, otros ocupan tu lugar. Y si tú no estás allí educando a tus hijos, instruyéndolo, formándolo, otros lo harán por ti. Después te agarrarás la cabeza cuando ya las malas compañías, los malos amigos, las malas juntas te los llevaron para otro camino que tú no querías, pero tú no hiciste nada. Cuando tomaste decisiones en tu economía sin preguntarle a Dios. Cuando compraste, vendiste, hiciste, fuiste, hiciste todos los deseos de tu corazón bajo la frase total me lo merezco, porque muchas veces creyendo que por mérito, porque hago las cosas, ay, Dios me tiene que dar y yo voy a gastar así compulsivamente y me endeudo y termino con las finanzas y con la economía al revés del propósito de Dios. Cuando no aprendiste a honrar a Dios con tus diezmos, entonces no esperes que Dios pueda bendecir algo que Él no bendice. Y todo lo que haces lo haces con tus fuerzas y con tus fuerzas y con tus fuerzas y con tus fuerzas. Y al final del proceso te encontrás con toda una familia sitiada bajo la opresión, la angustia, la soledad, el desorden y todas las cosas que Dios no quiere para nosotros. En toda esta realidad, Él dice, así haga Dios y me añada. El rey estaba molesto, pero no estaba molesto consigo mismo, ni estaba molesto con Israel por el pecado de Israel. No le llamó la atención al pecado del pueblo. No, se lo agarró con Eliseo. Se lo agarró con el siervo de Dios. En definitiva, yo creo que él estaba enojado con Dios. Porque en definitiva lo que te ocurre es que tu corazón, trasladando la culpa a las personas, no le quiere decir a Dios, Dios, estoy enojado contigo. Pero dice allí en el primer texto, Dios está viendo las profundidades de tu corazón. Él conoce cada uno de tus pensamientos. Él está viendo la realidad espiritual, económica, física, social, todo el ámbito de tu hogar completo. Él lo está viendo todo. Pero Dios tiene una voz profética. Yo dije, Dios tiene siempre una voz profética. Y esta noche también hay una voz para la iglesia. Amén. Puedes levantar tu mano y decirle, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, no un hombre común y corriente, un líder del pueblo de Israel, un líder del ministerio, el cabeza del hogar, el papá, el hombre que tenía que afirmar la voz de Dios, ese hombre, ese príncipe que quizás puede ser tú, dijo en su corazón y expresó con su boca. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Oíd palabra de Jehová. Dios tenía un mensaje para el rey y para toda la nación. Dios tenía un mensaje de que en 24 horas la realidad política, la realidad económica, la realidad social, la realidad de cada familia iba a cambiar de la noche a la mañana. Y eso es la intervención de Dios. Es cuando Dios obra un milagro extraordinario. Él necesita muy poquito tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, lo que estaba para muerte, Él lo transforma en
vida. Lo que estaba seco, Él lo resucita. Dios tiene ese poder, y yo creo que ese poder es el que va a empezar a obrar en la vida de todos aquellos que puedan creer que Dios va a hacer milagros extraordinarios en el medio de su pueblo. La promesa de Elías era que en 24 horas la situación iba a cambiar rotundamente. En vez de escasez, Él dice que vendría abundancia. En vez de toda la crisis política, espiritual y social, dice que iba a venir un tiempo de cambio. Pero esto es lo que me llamó la atención: la duda del oficial del rey. Y es lo que quiero ministrarte en tu corazón. Yo sé que todos quieren ver milagros, porque todos necesitamos un milagro. No, aunque usted no me levante la mano, usted no puede decir que usted no necesita de que Dios obre en su vida. Si no es en un hijo, será en un nieto. Si no es un nieto, es su esposa. Si no es su esposa, su esposo. Si no es su salud, es la salud de alguno de los suyos. Pero todos necesitamos ver la mano de Dios obrando en este tiempo. Y este varón dijo: ciertamente podría Dios hacer ventanas en el cielo. Es imposible que comida entre en esta tierra. Todo el ejército está allí afuera. Ellos han cerrado todas las puertas. Nadie puede entrar para que le compremos mercadería, ni puede salir nadie de aquí para allá para comprarla, ni traerla. Estamos sitiados. Y él duda en su corazón del poder creativo de Dios. Es que los milagros extraordinarios tienen que ver con el poder creativo de Dios. Es que cuando Dios va a obrar un milagro en tu vida, lo va a hacer siempre por fuera de tus pensamientos, lo va a hacer siempre por fuera de tus posibilidades, lo va a hacer de una manera extraordinaria, no como vos estás acostumbrado a ver que las cosas suceden rutinariamente y diariamente. Por eso estamos hablando de milagros extraordinarios, porque cuando Dios interviene de manera sobrenatural, Él va a hacer las cosas a su forma, a su manera. Y algo que Dios necesita es que tú no dudes de que Él tiene un poder creativo, y Él tiene un poder que va mucho más allá de todas las posibilidades humanas, naturales. Aun cuando el médico te haya dado el remedio, aun cuando el patrón te haya aumentado el sueldo, Dios tiene siempre algo mucho más grande. En la mente de este oficial, ¿sí?, él solamente creía que la única posibilidad de que la comida entrara era si caía del cielo, si Dios tenía poder para hacer ventanas de los cielos. Muchas veces nuestra fe se quiebra cuando llegamos a puntos límites en nuestra vida y necesitamos la intervención de Dios. Nuestra fe se quiebra como la de este varón. Cuando tu fe se quiebra y dejas de creer aquí adentro, en tu interior, en el poder extraordinario de Dios, difícilmente tú puedas comer de la bendición que Dios te va a soltar. El profeta le dijo: tus ojos lo van a ver, pero tu boca no lo va a probar. Ten cuidado con esto que opera en tu interior, llamado incredulidad. Es un arma forjada por el enemigo. Es un arma muy fuerte que Satanás ha soltado y tiene sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Es un espíritu muy poderoso de las tinieblas que opera entre la duda, el temor, la incredulidad en la mente y en el corazón de muchos hogares. Muchos matrimonios no logran ver cómo la mano de Dios puede librarlo de determinadas situaciones, cómo Dios puede obrar en determinados momentos cuando todo dice que no. Les cuesta creer que Dios tiene la última palabra. Dios tiene siempre la última palabra. Yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios todavía no ha soltado la palabra, pero cuando la suelte sobre tu vida, en el momento en que tú la captures, la palabra no volverá a Dios vacía, hará la obra para la cual Dios te la ha enviado. Recíbelo.
Es verdad que es difícil de creer. Es verdad que es difícil de creer como a este príncipe le sucedió. El rey tampoco pudo creer porque tenían este espíritu en su corazón. Quiero ver cómo opera la conducta de la incredulidad. Yo tomé aquí algunos pensamientos. La incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de la promesa de Dios. Cuando tú obras bajo la incredulidad, tú dudas de que si la promesa de Dios se puede cumplir o no se puede cumplir. Segundo, anoté, la incredulidad dice, esto es algo nuevo y no puede ser verdad. ¿Cómo va a ser Dios? Profeta, ¿cómo va a ser Dios para librarme? Pastor, pastora, ¿cómo va a ser Dios para librarme? Es que Dios te va a librar. No necesita abrir ventanas en el cielo. Es que Dios tiene una forma que tú no conoces para obrar. Él obra de maneras sobrenaturales, con cosas que nunca has visto ni has oído, ni siquiera pueden subir en tu pensamiento. La incredulidad dice, esto es algo repentino y seguramente no puede ser verdad. La incredulidad dice, solo hay una manera en la que Dios puede obrar. No, Dios no obra siempre de una sola manera. Dios obra de manera tan diferente. Es tan grande su abanico de oportunidades. Es tan poderosa su forma de obrar. Es tan diferente lo que hace con uno, con otro, con una familia, con otra familia. Pero para cada uno Dios tiene el poder de hacerlo de manera distinta. Y eso es lo maravilloso de Dios, que hay algo que es solamente Él tiene preparado para ti, y de la manera que ustedes menos lo esperen, en el momento en que menos los estés esperando, es cuando Dios va a obrar de una manera sobrenatural, extraordinaria sobre tu vida. Levanta tus manos y dile, en el nombre de Jesús, reprendo de mi vida, dígalo fuerte, toda incredulidad que quiera tomar mi corazón, mi mente y mis emociones. Señor, ayúdame a ser una persona creyente en que tú vas a obrar más allá del pecado, más allá del dolor, de la enfermedad, de todas las cosas, Señor. Tú vas a obrar de manera significativa, de manera poderosa en todas las cosas que yo estoy esperando. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo que sí sé es que cuando tu palabra llega a mi vida, no volverá a ti vacía, hará la obra. Así que los que creen que van a recibir, los que creen que van a recibir, los que están logrando echar afuera la incredulidad, no hables como este príncipe. Decirle que está a tu lado, no te quiero escuchar hablar como a este príncipe. A mí me reta la pastora cuando hablo en incredulidad. Y a veces yo la tengo que exhortar a ella cuando ella también habla en incredulidad. Somos muy proclives humanamente a confesar que no se puede, a confesar que ya no hay otra oportunidad, a confesar que hasta aquí llegamos y ya está, de que no hay más salida. Diga, si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Necesito saber más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Levanta sus manos y diga, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo, porque yo sé, Dios cuida de mí. Mira al que está, tú le dile, tú eres una princesa, tú eres un príncipe,
no hables, diga, no hables palabras de incredulidad. Hable palabra de vida. Vamos, declare, hablaré palabra de vida, hablaré palabra de milagros, hablaré palabra de cosas imposibles, pero para Dios, para mi Dios, nada es imposible. No hablemos más palabras como este príncipe. Hablemos palabras de que tu casa se sanará. Dios te quiere sanar, diga, Dios quiere sanar mi casa. Dios va a sanar a mis hijos. ¿Quién lo cree? Dígalo. Dios va a salvar. Dios va a sanar. Dios va a bendecir. Dios va a prosperar. A veces vemos las cosas como tan lejanas y metemos la mano en el bolsillo y decimos, con esto no llego ni a devoto, ¿no? Bueno, los hermanos de devotos, el dicho acá es así, con esto no llegamos ni a devoto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y ni a Malvertina, un poquito más allá, ni a Malvertina. Y a veces uno quisiera ir a otro lugar y se encuentra que hay un sitio en la economía que no te permite pensar. Pero yo vengo a decirte que hay algo de parte de Dios que va a obrar en la vida de la iglesia, por encima de todo el pecado de Argentina, por encima de todo el pecado de nuestros gobernantes, de la iglesia. Por encima, Dios va a obrar en la vida de los que creen. Dios va a obrar en el corazón de aquellas familias que se abrazan por fe a la promesa de la palabra. ¿Sabes? En Hechos 19, verso 8 en adelante dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, que es maldecir al Señor Jesucristo, a la iglesia. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y aquí encontramos una historia bastante similar. Estas personas estaban escuchando la voz de Dios. El apóstol Pablo estaba ministrando a la iglesia, a los judíos, a los griegos que allí congregaban. Le estaba enseñando acerca del poder de Dios. Le estaba enseñando acerca de lo que Dios podía hacer en sus vidas. Pero dice que el corazón de algunos hombres se endureció. Se endureció. A veces tu corazón se endurece de tal forma que la palabra no puede entrar en tu vida. A veces tu oído espiritual se cierra tanto que no puedes escuchar la palabra milagro, porque la incredulidad te puso un candado aquí en tu oído, que la palabra no puede entrar. Y dice: vienen las aves del cielo y te comen la palabra. Limpia tu corazón. Quita todo aquello que estorba el crecimiento del Espíritu Santo dentro de tu vida. Quita aquellas amarguras del alma. Quita aquellos dolores que te han tenido cautivo allí, en el rechazo, en la soledad, en las penumbras, en el encierro, en las cárceles, como hablábamos el día miércoles. Y permite que el Espíritu de Dios penetre y la palabra penetre y pueda partir tu alma y discierna y escudriñe las intenciones de tu corazón. Y que vaya hasta los huesos y allí sane las enfermedades que Él tenga que sanar, y que Él liberte lo que tenga que libertar. Pero el corazón de estos hombres se endureció a tal punto que llegaron a maldecirlo a Jesús. Maldijeron la iglesia, lo maldijeron a Pablo, como aquel hombre que tampoco pudo creer en el profeta
Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Si de verdad quieres ver milagro, tienes que ver qué hay dentro de tu corazón. ¿Está tu corazón preparado para dejar que Dios intervenga de la forma en que Él quiera hacerlo? ¿O le vas a cuestionar todas las cosas y todas las cosas que Dios quiera obrar? Vos le vas a estar cuestionando todo el tiempo con las fortalezas de tu mente, con la altivez de tu espíritu, con los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿No será tiempo en que tienes que empezar a tomar las armas espirituales, el ayuno, la oración, el temor a Dios, la palabra, quebrantarte en su presencia? Si es que quieres ver milagros extraordinarios, es tiempo donde la iglesia tendrá que venir en el proceso de humillarse delante del Señor para que Él pueda concederte las peticiones de tu corazón. Dice que el corazón de esta gente se endureció. Se pusieron duros, tomados por la incredulidad. Se volvieron maldicientes. Maldicen la iglesia, maldicen a la familia del pastor, maldicen a los líderes, maldicen, hablan mal. Eso es maldecir. Juzgan, señalan, critican, acusan, mienten, se vuelven infatuados, desleales, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios. Los hogares se dividen, las familias con corazón endurecido se terminan rompiendo. Cuando uno de los dos en el matrimonio no ablanda el corazón, el matrimonio se rompe. Nadie puede caminar con otro sin estar bajo el poder del acuerdo. Mira tu corazón. Permite que el Espíritu Santo de Dios mire tu corazón. Deja de culpar a otros. Ya no mires si la culpa fue de ella o la culpa es de él. Dile: Señor, ¿cuál es mi porción? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que todavía impide que tú fluyas a través de mí? ¿Qué es lo que te impide dentro de mí, Señor, que tú puedas hacer la obra extraordinaria que tanto estoy esperando poder ver hecha una realidad? Pero a pesar de todo, diga, a pesar de todo, no lo escuche, dígalo, a pesar de todo, Pablo perseveró. Se quedó 2 años más, ministrando con poder. ¿Y sabe qué ocurrió? Lo que todos queremos. Dice allí en Hechos 19:11, y hacía Dios, ¿qué cosa? Milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Gloria a Dios por su poder, gloria a Dios por las cosas extraordinarias que Dios puede hacer, porque aún las toallas que Pablo usaba para secarse su sudor habían estado cargadas de la unción, de la gloria y del poder que reposaba sobre él. Los enfermos se sanaban y los endemoniados quedaban libertados. Cosas extraordinarias, nunca vistas. Cosas que nadie imaginó, que por poner una toalla de un siervo ungido, esa vida pudiera ser ministrada en sanidad, en liberación. Atrévete a poner tus manos sobre los que están enfermos y vas a ver si Dios no es capaz de sanar, de libertar a los cautivos, de darle una palabra de fe. Cuando tú le empiezas a creer a Dios y perseveras en tu propósito, Dios va a usar tu vida, a través de tu vida hará milagros extraordinarios también. Vamos, créele a Dios. Créele a Dios. ¿Quién hubiera creído lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 15? Que por la sombra de Pedro, Hechos 5, 15, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Era la sombra? ¿Era la sombra? ¿Era el paño? ¿Era la transpiración? ¿Era el delantal que Pablo usaba en sus tareas diarias de hacer las redes, de preparar las cosas? No, era la unción que fluía, que aún su ropa estaba impregnada de la gloria de Dios.
Yo quiero vivir esa dimensión de lo sobrenatural. Usted lo quiere, levante su mano y diga al Espíritu Santo. Ore en voz alta, dígalo con fe. Espíritu Santo, unge mi vida para experimentar en mi vida milagros sobrenaturales de manera extraordinaria. Rompe todas las fortalezas y argumentos que tengo en mi mente, Señor, que me impiden creer que una simple sombra puede sanar un enfermo. Y allí dice en el libro de los Hechos, en Mateo 14:36, la mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Miren, qué simple. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y dígale: Jesús, Jesús. Obra milagros, Jesús. Obra milagros, Jesús. Obra milagros. Obra milagros, obra milagros. Preséntale tu necesidad a Dios y dígale que Él obre su milagro. Obra tu milagro, Señor. Trae esa sanidad. Trae esa sanidad a esa mujer enferma de la columna. Trae tu sanidad. Arranca todo tumor. Arranca, Señor. Oh Dios, trae ese milagro sobre las finanzas de aquellos varones que están sin trabajo. Trae tu mano de poder, Señor, sobre aquellos hogares donde los hijos no están en la comunión de la casa, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a creer que tú obras de manera que muchas veces no podemos entender. Señor, tú vas a obrar, no sé cómo, no sé de qué manera, no sé en qué momento, pero yo sé en mi corazón de que tú vas a hacerlo. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Los que creen que Dios lo va a hacer, denle esa gloria a Él. Sí, Dios salvó al pueblo abriendo el mar. Dios puede abrir el mar. Dios puede obrar un milagro de detener el sol. Dios puede hacer que tu día sea más bendecido que cualquier otro día. Dios puede hacer que tu labor de tus manos sea más multiplicado que cualquier otro trabajo. Dios puede hacer cosas inusuales como las que un día hizo Jesús, según Marcos 7:33. Dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Es que Jesús hizo cosas fuera de lo común. Un día hizo barro y untó los ojos de un ciego. Un día escupió en sus manos y tocó los ojos de un ciego. Y uno diría: qué locura, qué locura. Bendita locura la de Jesús. Bendita locura la de la cruz. Sanó a una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias.
tan solo cuando le tocó el manto. Curó a 2 ciegos por barro. Sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea. Sabe que hay algunos hijos que tienen problemas espirituales. Y ahora es común que te lo manden psicopedagoga, psicóloga, psiquiatra, pastilla para esto, pastilla para otro. Prueba con Jesús. Deja que Jesús ministre el corazón de ese niño. Deja que Dios ministre el corazón de tu adolescente. Prueba con el poder de la oración y deja que el Espíritu de Dios obre allí el milagro en el nombre de Jesús. Jesús tiene poder para hacer que tu alimento se multiplique. Vamos, si estás con escasez, hoy la necesidad es muy grande. La necesidad de todos los que piden a la iglesia es grande. Y el rey dijo: ¿de dónde te voy a salvar yo? No hay semilla en el granero, no tenemos uva en el lagar. Si no te salva Dios, ¿de dónde te voy a salvar yo? Y hoy yo te tengo que decir lo mismo. No hay suficiente cantidad de alimentos aquí en el templo para poder dar, y así tuviésemos nunca alcanzaría. Pero solamente el poder de Dios, yo creo que te puede abrir esa ventana de los cielos y traerte tu puerta laboral, alguien que la esté reclamando, alguien que se pueda poner de pie y decirle: Señor, yo necesito que me bendigas con trabajo, yo necesito, Señor, que tú bendigas mi economía, mis finanzas. Vamos, póngase de pie, vamos a pedirle a Dios que venga y te toques el borde de su manto y tú recibas sanidad física en esta noche. Sin que nadie te toque, sin que nadie ore por ti, que tú puedas ver la mano poderosa de Dios obrando en tu vida, en cualquier área, en cualquier momento, en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar. Oramos al Señor, cerramos en esta noche. Yo sé, Señor, que tú tienes poder aún para proveernos a través de un pez, una moneda, un estatero. Tú tienes poder para multiplicar los panes y los peces. Tú tienes poder, Señor. Tú diste la palabra y el siervo de aquel amo se sanó. Sí, Señor, tú tienes la palabra. Tú puedes soltar la palabra. Dígale: suelta la palabra, Señor, sobre mis hijos ahora, donde quiera que esté. Levante esas manos, mamá. Crea que el poder de Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Crea que Dios va a tocar lo que usted no puede tocar. Oh, aquello que parece imposible. Vamos, declárelo: imposible. Para Dios nada es imposible, declárelo. Aquello que parecía no tener salida. Esta noche es noche de milagros. Usted se va a llevar por la fe. Usted se va a llevar su milagro. En el nombre de Jesús. Cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Dice la palabra allí en la Carta de Reyes que durante aquella noche el ejército asirio escuchó unos sonidos, unas trompetas que Dios estaba provocando, y dice que ellos tuvieron tanto miedo que salieron corriendo y dejaron todo el campamento y se fueron a otros lugares, abandonando el alimento, las joyas, el ganado y todo lo que tenían como posesión. Y dice que afuera de los muros de Samaria había 4 leprosos. Y ellos dijeron en su corazón: si nos quedamos aquí afuera del muro, vamos a morir de hambre, y si entramos nos van a matar, y si vamos al campamento de los sirios y no nos reciben, también vamos a morir. Y dice que estos hombres, estos 4, se fueron. Y cuando fueron llegando para el campamento de los sirios, dice que comenzaron a ver todas las cosas que estaban allí abandonadas. Y cuando llegaron al campamento se encontraron que había comida y había bebida y había todo lo que necesitaban. Y entonces regresaron y dieron avisos a los guardias y le dijeron: hey, guardia, miren, nosotros fuimos hasta allí y resulta que ellos han abandonado todo y está todo a disposición de nosotros. Y dice que el rey, le dieron aviso al rey. Y el rey se levantó y dijo: no vaya a ser que esta sea una estrategia de nuestros enemigos que nos quieran hacer creer de que se han apartado para después terminar matándonos a todos.
Y dice que tomó unos caballos, los últimos caballos que quedaban, y le encomendó a sus oficiales a que fueran a verificar la noticia. Y dice que cuando llegaron se encontraron con toda la abundancia puesta sobre la faz de la tierra. Así te va a acontecer en estos días. Yo dije, así te va a acontecer en estos días. La mano de Dios va a pelear por ti la batalla. La mano del Señor va a traerte la bendición hasta que te sobre y hasta que te abunde. Y dice que cuando regresaron, dijo: hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de bendición. Hoy es día que vas a ver que Dios cumplirá la fidelidad de su palabra. Levanta esas manos y dile: Señor, obra de manera sobrenatural. Dios de poder, Dios de grandeza, Dios de toda gracia, Dios de riqueza, Dios de provisión, Dios de sanidades, Dios de milagros, Señor, Dios de cosas extraordinarias. Tú eres hacedor de proeza. Tú haces todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo te pido, de lo que yo entiendo. Tú obras, Señor, de manera que muchas veces no lo vamos a poder entender. Lo único que te ruego, Señor, es que mi fe no falle. Yo te ruego por mí, Señor, que mi fe no falle. Te ruego por la fe de mi familia, que mi familia no falle en la fe, que nuestro matrimonio no falle en la fe, que mis hijos no duden, Señor, de que tú tienes todo el poder para hacer todas las cosas, aquellas cosas posibles y aún las cosas imposibles. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, es posible.